¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de jueves. Arrancamos una verdadera maratón de videos en dirección a lo que será el mes de mayo, también el mes de junio. Hay mucho material para producir, fundamentalmente debido a la cantidad de peleas, grandes peleas que tendremos durante esos meses y obviamente vamos a empezar a trabajarlos a partir de hoy. Van a haber jornadas realmente muy intensas en materia de producción de videos y alguna novedad que van a tener incluso en esta misma jornada. Pero hoy el tema es precisamente una de las peleas de ese mes de mayo, una de las más esperadas. Luis Pantera Neri va a Japón, a la cueva del propio monstruo Naoya Inoue, a tratar de arrebatarle sus 4 títulos de las 122 libras en una pelea para la cual Naoya Inoue es el absoluto favorito. Esperar un batacazo es difícil en términos de poner en perspectiva esa pelea, pero tenemos que colocar precisamente la palabra batacazo en las 5 claves que entendemos debe tener en cuenta Naoya Inoue a la hora de imaginar que puede dar la sorpresa. ¿Y por qué decimos que puede intentar dar la sorpresa? Porque ya empezó a hablar y hablar de más. Hay muchos que le están criticando el hecho de que haya dicho de que Naoya Inoue está sobrevalorado, haya dicho que lo va a noquear y que es un boxeador promedio. Todo eso evidentemente para calentar la pelea. Pero tenemos esta vez 5 claves que pueden ser básicas en las aspiraciones de esa mínima posibilidad, pero posibilidad al fin del mexicano, de intentar la hazaña en Japón, un lugar donde hay malos recuerdos para el pasado reciente de Luis Neri. Pero veamos ahora cuáles son esas 5 claves que debería tener en cuenta Luis Neri si pretende vencer y destronar al monstruo Naoya Inoue. La presión asfixiante es la primera clave de esta pelea y obviamente no puede haber otra que no sea esa. Porque previo a ese combate en los días anteriores a la pelea, le van a hacer sentir a Luis Neri que no es bienvenido en Japón. Recuerden ustedes que le levantaron la sanción, le perdonaron a medias aquella sanción que de por vida no podía pelear en Japón. Cuando enfrentó la primera vez a Yamanaka, lo venció. Después se supo que tenía así paterol en la sangre, que es algo parecido al clenbuterol. Fue sancionado, se debió disputar una revancha y en la revancha se pasó 3 libras, después lo venció y lo noqueó también, pero fue poco menos que expulsado de Japón. Posteriormente tampoco dio el peso en aquella pelea contra Emanuel Rodríguez, que fue otro escándalo más en la vida, en la carrera de Luis Neri, y hubo una declaración en ese entonces de Naoya Inoue que alegó que Luis Neri debería ser erradicado para siempre del boxeo. Se van a enfrentar ahora, entonces está claro que hay mucha mala sangre. Si le sumamos esas últimas declaraciones de Pantera Neri, yo supongo que lo hace para a ver si puede desconcentrar, molestarlo a Naoya Inoue y que de esa manera tener algún tipo de posibilidad por ese lado. Es decir, quitarle un poco la concentración en la tranquilidad, obligarlo a que salga como un león allí, dejando las precauciones de lado. Tal vez es por esa razón que Luis Neri hizo esas declaraciones que realizó, pero está claro entonces que la primera clave que debe sortear, que debe evadir, es liberarse de esa enorme presión mental que va a tener debido a que no es bienvenido en el boxeo japonés. La segunda clave también tiene que ver con la sobrevivencia y es sobrevivir al asedio inicial. Yo no tengo ninguna duda de que Naoya Inoue saldrá como una tromba. Va a tratar de lastimarlo y, si es posible, noquearlo muy temprano. Y eso no tiene nada que ver con la mala sangre, con el odio que le puedan tener a Neri. Simplemente es un plan estratégico obvio. Porque Neri va a llegar, independiente de ese asedio que les decía en la primera clave, él va a tener dificultades al principio para ajustar, para encontrar el ritmo de pelea, para enfocarse, para desenchufarse de un ambiente un ambiente inhóspito que va a encontrar allí en el Tokyo Dome. Y está claro entonces que le va a costar encontrar su boxeo. Y mientras eso no sucede, es un momento clave para que Naoya Inoue salga a buscar el knockout. Yo creo que si bien Naoya Inoue no es un hombre de asedio constante, él suele cambiar el tren de pelea, de repente lo enlentece, de repente retrocede, invita muchas veces al rival a entrar, busca a veces lastimar por el knockout. Es un boxeador excelente en términos de versatilidad,
Por eso uno siempre espera que tenga cambios y tenga momentos de descanso su boxeo, pero en esta oportunidad yo tengo la absoluta certeza que en los primeros 2 o 3 asaltos vamos a ver un verdadero huracán japonés intentando lastimar, noquear y, si es posible, humillar a Luis Neri allí en los primeros 2 o 3 asaltos de esta pelea. Por esa razón está claro entonces de que Luis Neri deberá, además de sobrevivir a ese asedio del japonés, enseguida encontrar su propio boxeo, ver la voz interior que le dice en esa pelea y ajustar de manera tal de superar esos primeros asaltos. Cualquier posibilidad de Luis Neri, sea por los puntos o sea por un knockout que él mismo ha prometido, pasa por superar ese tramo inicial de pelea donde deberá soportar a un monstruo realmente encendido en el cuadrilátero. La tercera clave pasa por el plan de pelea. El plan de pelea de Luis Neri comienza en el cuarto o quinto asalto. Repito, los primeros 2 o 3 episodios de la pelea serán para sobrevivir. Si lo logra, entonces deberá aplicar un plan de pelea. Usualmente trabaja con el jab de derecha, la derecha adelantado, tratando de sorprender con la izquierda dando el paso adelante. Usa las rectas, golpes por afuera y allí le aplica volumen. Las combinaciones de Luis Neri siempre vienen después del jab, son combinaciones muchas veces con golpes abiertos, pero son rápidas, combinaciones de golpes rápidos y además golpea con mucho poder. Él tiene mucho poder en la pegada, mucha capacidad de noquear cuando conecta, por eso él trabaja siempre con sus rivales de esa manera. Su guardia zurda se lo permite, pero en este caso va a tener un inconveniente para trabajar desde la segunda distancia. Va a enfrentar a un púgil que, si bien tiene su misma estatura, 1,65, lo supera en 6 centímetros en alcance de brazo. La segunda distancia va a ser totalmente inoperante e inevitablemente va a tener que arriesgar entrando allí a la zona quemante para tratar de conectar con combinaciones rápidas y de poder Luis Neri, a lo cual se va evidentemente a exponer al contragolpe. Y en un intercambio de tú por tú hay que ver hasta dónde su poder puede superar al de su rival, que sabido es, realmente tiene verdaderos cañones en las manos. Por ese lado, entonces, es una de las grandes dudas. ¿Qué plan de pelea va a aplicar tomando en cuenta de que va contra un hombre que tiene mejor alcance, que quizás lo supera en el poder de la pegada e incluso en la velocidad de golpeo? La cuarta clave de Luis Neri tiene que ver con la defensa y con su efectividad. El problema en su defensa es que es un hombre que cuando ataca lo hace de manera muy abierta, se expone demasiado a contragolpes y a recibir trayazos muy duros, porque en general él ha afrontado sus peleas sin aquella barrera de evitar los intercambios. Tenemos la prueba de su única derrota contra Brandon Figueroa, un verdadero fajador, un hombre más fuerte, más grande, y Luis Neri afrontó los intercambios sin ningún tipo de inconveniente. Se fue arriba, recibió golpes, pero también trató de conectar los suyos. Al mismo tiempo, él tiene inconvenientes con la efectividad, precisamente porque lanza demasiado y no conecta en la misma medida. Es alguien que lanza 3 para conectar uno y a veces 4 para conectar un solo golpe efectivo, un golpe que pueda lastimar. Basta ver sus números en CompuBox. En general, él está en el promedio del 30% de golpes conectados, mientras que suele siempre lanzar más golpes que sus rivales. Siempre promedia los 600, los 650 golpes lanzados y en golpes conectados anda apenas por allí por los 200. En sus últimas peleas, él precisamente ha sido como un reloj en términos de estadísticos porque siempre ha estado por el entorno del 30%. Ese porcentaje es demasiado bajo ante un hombre como Naoya Inoue. Más allá de que le lance muchos golpes, Naoya Inoue no malgasta golpeo, tiene un porcentaje altísimo de acierto y en general sus golpes de poder siempre son los que dominan la estadística. Por ese lado, esa es la razón por la cual la mayoría de sus peleas las termina rápido y por nocaut. En el caso de Luis Neri, es un hombre que va a tener que apostar más al acierto que al volumen y por el otro lado va a tener por momentos que trabajar en retroceso y a la hora de tomar riesgos va a tener que evaluarlos muy bien en qué momento lo hace, precisamente porque el contragolpe de Naoya Inoue es letal. Y ante un rival de esas características,
Luis Neri va a tener que hacer otro tipo de pelea. Lo que le decíamos en otra de las claves, el tema del plan que va a elegir, tiene mucho que ver con la manera en la cual encara el aspecto defensivo, se va a tener que cerrar muy bien y al mismo tiempo va a tener que tener mejor acierto. Está claro que él tiene un golpeo de poder peligroso. Es un hombre que si le permiten golpear puede noquear a quien sea, incluso a Naoya Inoue, pero va contra un noqueador, un fajador cuando quiere, pero un hombre demasiado inteligente, que tiene muchos cambios, que tiene muchas herramientas ofensivas y defensivas. Y está claro entonces que va a tener que ser muy inteligente en ese aspecto. Repito, en la defensa y sobre todo en el acierto. Menos golpes, mayor cantidad de golpes conectados sería lo ideal para que Luis Neri lleve la pelea hasta los 12 episodios y si se quiere pueda tener alguna posibilidad de lastimar y si no noquea, ganar en las tarjetas, algo que parece difícil, pero evidentemente esto es boxeo y eso en absoluto es imposible. La quinta clave es la guardia cruzada, que increíblemente en este caso debería favorecer al mexicano. ¿Por cuál razón? Porque ha demostrado Luis Neri que no tiene inconvenientes con guardias ortodoxas, que las ha enfrentado durante toda su vida. Y por el contrario, en el caso de Naoya Inoue, parece tener problemas cuando enfrenta a zurdos, como fue el caso de Marlon Tapales. Le costó ajustar, le costó encontrar su ritmo y el tipo de guardia elegida por Marlon Tapales, la postura de Tapales realmente fue efectiva hasta que finalmente encontró la ruta hacia la victoria por la vía rápida a Naoya Inoue, pero le costó mucho. Fíjense en ustedes que lo llevó al 10º asalto. ¿Qué tuvo Marlon Tapales para complicarle la pelea a Naoya Inoue? Utilizó con mucho acierto, con mucha inteligencia su jab. La mano adelantada fue permanentemente como el buque insignia de su trabajo tanto defensivo como ofensivo. Cuando le soltaba la derecha por afuera, Naoya Inoue permanentemente trabajó la zurda con un bloqueo que fue muy efectivo. Prácticamente se quitó todos los golpes por ese lado. Y esa misma izquierda, a la vez que de proteger los golpes que le llegaban por ese lado, las utilizó siempre no golpeando por afuera, para evitar que le respondiera por adentro Naoya Inoue, sino que lo hizo siempre con recto, siempre trabajó por adentro y le complicó mucho precisamente las respuestas al japonés. Fue una pelea que se le complicó por ese lado y fue muy bien planificada por Tapales. Incluso el propio Neri, si ustedes escuchan en sus últimas declaraciones, toma como referencia la pelea de Naoya Inoue contra Tapales para indicar que es un boxeador sobrevalorado y al mismo tiempo un boxeador promedio. Lo que no entiende, o quizás lo entiende, pero lo utiliza de otra manera, es que precisamente estaba enfrentando a alguien con guardia cruzada, con guardia opuesta, que la utilizó de muy buena manera. Aún así, la pelea se fue hasta el 10º asalto, pero le encontró la ruta Naoya Inoue, inteligencia boxística al fin, y logró ganar el combate. Algo parecido puede pasar con Neri, lo dudo, porque Neri es más explosivo que Marlon Tapales. Tapales es un boxeador frío, un boxeador que va calculando los riesgos y trabajando en consecuencia. En el caso de Luis Neri, él es explosivo y va a responder. Cuando lo golpeen, él va a tratar de responder. Y es por allí donde puede cometer errores. No obstante, el hecho de que Naoya Inoue tenga inconvenientes con quienes tienen guardia zurda puede ser aprovechado por Luis Neri, especialmente al comienzo de la pelea. Como les decía, en la segunda clave, se supone que Naoya Inoue va a tratar de salir como un vendaval a llevarse por delante a su rival y es ahí donde puede cometer algún fallo. Quizás el paso atrás y utilizar el contragolpe como respuesta dura podría darle algún resultado y al mismo tiempo ir buscando, como lo hizo Marlon Tapales, encontrar oportunidades en esos momentos de duda de Naoya Inoue sin arriesgar, sin exponerse y tratando de jalarlo hacia su territorio. También el trabajo en retroceso, que cuidado porque Luis Neri lo hace muy bien. Él suele golpear, da el paso atrás y muchas veces deja a sus rivales allí desbalanceados. Podría suceder con Naoya Inoue, ¿por qué no? Pero pienso de que dentro de su estrategia deberían elaborar algún plan que tuviera en cuenta precisamente ese factor, la guardia cruzada con la cual va a tener problemas Naoya Inoue
y todos sabemos que Luis Neri ha enfrentado toda su vida a rivales ortodoxos y con ninguno ha tenido inconvenientes. Por ahí entonces puede haber una oportunidad de que el mexicano dé la gran sorpresa. El batacazo está lejos, pero no significa que no pueda lograr dar aquel sorpresón Luis Neri en su pelea del 6 de mayo en Japón.